construido culturalmente la idea y culturalmente han aportado también en esos espacios y el campo de la salud ha sido muy importante en los procesos de neocolonialidad y de profundización de las dependencias de nuestros cuerpos, territorios y nuestras comunidades a los intereses de los poderes extractivistas. Digo, esto fue impuesto, entre otras cosas, porque se nos hizo creer que para tener salud necesitamos que alguien nos dé eso que nosotros nunca vamos a poder tener para que nosotros nos sintamos más o menos equilibrados. Y ese alguien ha sido siempre la corporación, ha sido siempre la industria farmacéutica, la industria de la tecnología biomédica, que no es casualidad, es la misma industria, la de la tecnología biomédica, que la de la tecnología militar y policial, que avanza y que sostiene los estados represivos. Entonces, hoy, más que nunca, para nosotros la discusión es una discusión sobre salud, no es una discusión ambiental. Digo, para nosotros plantear la discusión en términos ambientales es de alguna manera aceptar el juego perverso al que nos imponen. Hoy la discusión es una discusión de salud. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando lo que predomina en una sociedad y en una comunidad es la enfermedad, lo que se pierde principalmente es la libertad. Y cuando se pierde la libertad, lo que perdemos es la capacidad de ejercer autónomamente los procesos que nos garantizan soberanía en nuestros territorios. Por eso no es casual y no es menor poner en discusión, como lo planteaba Guillermo más temprano y las compañeras antes que Guillermo, cuáles son los mecanismos epistémicos, es decir, de construcción de saberes, de conocimiento y de discusión sobre esas construcciones de conocimiento que nos han sido impuestos y que nosotros reproducimos permanentemente. Digo, en ese sentido, yo creo que también, y ustedes dirán, pero hay tantas cosas, también eso, también tenemos que dar la discusión por el sentido y el significado de las palabras. Porque no es menor, las palabras también generan enfermedades, también generan dependencias y también generan iatrogenias. Y creo que tenemos que salir a disputar fuertemente el sentido de la palabra salud. Hay que disputar fuertemente el sentido de la palabra libertad. No le podemos regalar el sentido de la palabra libertad a los que construyen sus estructuras en base a la pérdida de la libertad de todos los que no son iguales a ellos. Y tenemos que disputar fuertemente el sentido de la palabra soberanía. Porque soberanía no puede ser tener el poder de entregarle a quien más nos resulte amigable la decisión de qué hacer con nuestros territorios. Eso no es soberanía. Eso construye, solidifica, consolida una lógica de dominación y dependencia que tiene como principal soporte la construcción de enfermedad en nuestros territorios, para que a partir de la construcción de la enfermedad y de la organización casi endémica, es decir, del establecimiento de que estamos condenados a estar jodidos y enfermos, se justifica todo proceso de destrucción extractivista con el discurso de desarrollo y progreso, cuando en realidad lo que están haciendo, lo único que desarrollan los extractivismos es el saqueo y la destrucción de nuestros cuerpos y nuestros territorios. Digo, hemos hecho trabajos que han demostrado que vivieron los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe, y esto puede ser equiparable seguramente a otras provincias, a otras localidades, aumenta 2,5 veces el riesgo de morir por cáncer que vivir en otro lugar, vinculado espacialmente con la cercanía a vivir a menos de 1000 metros de los espacios donde se usan cócteles de agrotóxicos, que entre otras cosas está demostrado, incluso las mismas empresas que los venden dicen, pueden generar entre otras cosas distintos tipos de neoplasias y cánceres. Esto está demostrado. Hemos hecho trabajos que han demostrado cómo se incrementan los abortos espontáneos en los pueblos fumigados. Y lo mismo ocurre en los pueblos afectados por la minería, lo mismo ocurre en los pueblos afectados por el hidrofracking, lo mismo ocurre en los pueblos afectados por todas las instancias extractivistas que se han instalado, que además son absolutamente agua dependientes. No hay extractivismo sin agua, como no hay vida sin agua. Entonces la disputa es agua para la vida o agua para los extractivismos. Y en ese sentido, esa hidrodependencia a nosotros nos vuelve a poner en discusión algo de lo que dijo Marcos, ¿no? Si nosotros somos cuerpos territorios, si somos expresión de los territorios que habitamos y por lo tanto los problemas de salud o de enfermedades que nuestros cuerpos plantean, que nuestros cuerpos exponen o expresan, son ni más ni menos que la expresión de lo que está ocurriendo en los territorios que habitamos, la disputa y la discusión y la defensa de los territorios no es ni más ni menos que la defensa de nuestra propia salud. Y la defensa de nuestra salud, si la salud es una herramienta fundamental para la libertad de los sujetos y los pueblos, no es ni más ni menos que una disputa y una discusión por garantizar un pueblo saludable para que pueda ejercer el derecho a luchar por una vida digna, que es lo que nosotros consideramos como una definición de salud mucho más acabada, mucho más
cercana a lo que nosotros necesitamos que la de la OMS. Entender a la salud como la ausencia de la enfermedad o un estado de equilibrio permite una cosa y limita al trabajador o trabajadora de la salud a la tarea de arreglar cuerpos o cambiar piezas, mientras que entender a la salud como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades, deconstruyendo las hegemonías y como una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos, nos constituye en co-constructores del proceso de autonomía, nos constituye en co-constructores de otro tipo de organizaciones de sociedades. Y entonces me parece que allí, en estos tiempos de crisis climática, que es la principal pandemia, es el principal problema de salud del planeta en este momento, nosotros no podemos dejar de lado la categoría de racismo ambiental. Porque quienes hoy estamos sufriendo y padeciendo, y quienes más sufren y padecen los impactos de la crisis climática, son aquellos que tienen menor responsabilidad en la emisión de gases de efecto invernadero y del calentamiento global, y quienes además tienen menores capacidades porque tienen menores condiciones objetivas de existencia para poder organizarse y adquirir bienes y servicios que les permitan pasar de mejor manera estos tiempos de, por ejemplo, 66 grados de temperatura en Irán. O, para no irnos tan lejos, 30 grados de temperatura en Rosario el 16 de agosto. Digo, estas cosas creo que tenemos que decirlas porque tienen que ver con la salud y tienen que ver con el por qué nosotros estamos planteando la necesidad de advertir que los extractivismos son una parte, la instalación de los extractivismos en nuestros territorios, son una parte de un proceso de dominación de nuestros territorios a partir de la implantación de la enfermedad como estrategia de dominación. Y a eso le llamamos geopolítica de la enfermedad. Lo que Lawrence Summers, del que hablaba más temprano Marta, dijo en noviembre del año 91 cuando era economista en jefe del Banco Mundial, en ese memorándum interno que decía que el Banco Mundial tenía que estimular el traspaso de las industrias sucias a los países del tercer mundo, de los países pobres, porque en esos países había menos contaminación que en los ricos, pero además porque ya nos moríamos antes de otras cosas. Eso que hubiera parecido ser una bravuconada y se transforma en una política de Estado de Estados Unidos y del Poder Económico Mundial cuando Lawrence Summers es el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos en el año 96, y en Argentina el 24 de marzo de 1996 se reunía el 37 por 37ª vez el equipo de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y anunciaban una inversión en América Latina por 20 años de 16.000 a 20.000 millones de dólares por año para garantizar obras de infraestructura para la integración regional de Sudamérica. Así lo presentaron en 4 áreas: agua y saneamiento, transporte, telecomunicaciones y energía. No era más que la aplicación y el anuncio de la aplicación en concreto de esa propuesta que Lawrence Summers había dicho en noviembre del 91 cuando dijo: para poder traspasar las industrias sucias primero tenemos que hacer que esos países tengan infraestructura para poder soportar el desarrollo industrial que nosotros necesitamos sacarnos de encima. Y eso necesitaba de obras, de infraestructura en 4 áreas: agua y saneamiento, transporte, telecomunicaciones y energía. Digo, y es lo que ocurrió. Entonces, ¿y eso por qué acá? Porque eso es la punta de lanza de la transformación de nuestros territorios en las áreas de sacrificio del planeta. Yo no quiero extenderme mucho más, pero me parece que es importante que en un espacio de discusión colectiva, en una casa como esta, que es la casa o una de las casas de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, nosotros podamos encontrarnos a poner esto en discusión y en debate. Me parece que también es un hecho de lo que nosotros denominamos una de las 3 R's que nos pueden ayudar a construir una alternativa. Y cuando hablamos de 3 R estamos hablando de la primera R, que es la de recordar, en sentido galeanístico, la de volver a pasar por el corazón, la de tener memoria, pero desde los afectos, tener memoria desde los sentimientos, porque también nos han preparado, y el sistema educativo ha sido muy extraordinariamente eficiente en esto, y el sistema de salud también, nos han preparado para alejar y separar y fragmentar los sentimientos de lo que hacemos. Tenemos que volver a pasar por el corazón y tenemos que a la memoria hacer que nos interpele y que nos haga sentir nuevamente. Porque a partir de esa recuperación de la memoria, nosotros tenemos que fortalecer las resistencias de hoy. Hoy estamos en un tiempo de resistencias, no hay ninguna duda. Estamos en un tiempo de resistencia. La pregunta es: ¿resistencia para qué? ¿Resistencia para poder volver a ser lo que éramos antes? ¿Qué es lo que permitió que estemos donde estamos ahora? Resistencias para poder ser nosotros los que definamos dónde queremos saquear y a qué comunidad de nuestro propio territorio vamos a sacrificar para nosotros poder seguir manteniendo nuestros sistemas de vida en las grandes ciudades. O resistencias para existir de otra manera, es decir, resistencias para reexistir, resistencias para construir sociedades nacidas de otras lógicas, más amorosas, más cooperativas, más solidarias, más respetuosas, más en vínculo y en sintonía con los ciclos de la naturaleza, que son los ciclos de la vida. Por eso el recordar, el resistir y el reexistir para nosotros se transforma también en un horizonte y en una guía de estas transformaciones. Y lo digo
para terminar, porque venimos de aplaudir muchos de nosotros lo que ocurrió en Ecuador este domingo pasado. En Ecuador, al mismo tiempo que la primera fuerza, o la fuerza más votada en todo caso, era la fuerza que encarnaba en todo caso los principios del expresidente Correa, que fue el principal impulsor de la destrucción de Yasuní, hay que decirlo, y que fue el primero en encarcelar a las comunidades de pueblos originarios, indígenas y campesinos del Ecuador que se levantaron para decir no queremos que destruyan nuestros territorios, y que no solo los encarceló, sino que les inventó causas a los defensores ambientales en Ecuador. Al mismo tiempo que esa fuerza ganaba, y la segunda fuerza era la de la derecha, quizás no tan recalcitrante, pero también de derecha como la que salió en segunda fuerza, en Ecuador ganó el defendamos el Yasuní. En Ecuador ganó el defendamos el territorio de los extractivismos en un plebiscito nacional. Como en Argentina, en Esquel ganó en un plebiscito el no queremos ser basurero del mundo. Como en Argentina ganó en Misiones el no queremos más muertos a nuestros ríos, no queremos corpus. Como en Argentina ganó en Mendoza la 77-22. Como en Argentina también ganó en Chubut cuando quisieron zonificar la Patagonia o el Chubut. Como en Argentina ganó en Entre Ríos el no a la represa del Paraná Medio. Algo de lo que muy poco nos acordamos y ya ni se dice. Como en Argentina también tenemos muchas que hemos perdido. Es verdad. Pero en esas ganamos. Como dice Claudio, ¿de qué nos sirvió? Después vinieron peores que antes. Quizás nos sirvió para ganar un poquito y reacomodarnos, como hacen los microorganismos, vieron las bacterias de la escalera Marco las que se resisten. Que no pretenden que todo sea bacteria, pero pretenden seguir existiendo y se acomodan y van aprendiendo. Y cuando son tiempos jodidos se esconden en un ganglio, esperan que pasen los antibióticos y después vuelven a avanzar un poquito más, un poco más fortalecidos. Y a la larga, porque son pacientes, saben que van a ganarnos. Yo creo que nosotros tenemos que, como dice Bruno Latour, construir una nueva clase ecológica. Y esa clase ecológica tiene que ser una clase ecológica que dispute el sentido de la supervivencia. Nosotros tenemos que estar dispuestos a construir el sentido de la supervivencia y de la subsistencia como especie y para garantizar la vida en el planeta. Como dijo Norita Cortiñas, que nadie baje los brazos, porque todo esto nos puede preocupar, pero de ninguna manera nos puede deprimir. Y yo creo que hay, aún todo lo jodido que estamos, tenemos una luz de esperanza y de construcción, en la construcción colectiva de los futuros que nos merecemos, que tienen que ser saludables porque si no, no podrán ser libres. Muchas gracias.